Buenos días, Egunon. Señor Sánchez, nos ha hablado usted de la cumbre de la Unión Europea con los países de los Balcanes occidentales a la que usted asistió. Ha nombrado usted a la mayoría de los países que asistieron a esa cumbre. No sé, parece que le diera miedo siquiera nombrar a uno de ellos. Kosovo, señor Sánchez, Kosovo. Un país que aún su Gobierno no ha reconocido. Y ya es hora de que se reconozca la legitimidad y la soberanía de Kosovo como un Estado de pleno derecho, porque es un nuevo Estado surgido por la voluntad de su ciudadanía. No hay que dar la espalda a la democracia ni a la decisión ciudadana, señor Sánchez, ni en los Balcanes ni en este Estado. Hablamos de Europa, ha hablado usted de Europa, ha hablado del mundo y hoy, mientras se produce este debate, en Glasgow se está produciendo otro. Unos dentro debaten cómo destruir el planeta, pero un poco más despacio. Otros, otras, más, muchas más, exigen en las calles actuar ya. Y este es un perverso debate entre quienes nos llevan al colapso y quienes pretenden salvar el presente y el futuro. Y parece que, una vez más, ganarán los primeros, los poderosos líderes políticos, económicos y financieros. La COP26 acabará en unos días y seguramente escucharemos grandes palabras, grandes enunciados, grandes discursos sobre lo concienciados que están los líderes mundiales y lo mucho que van a hacer para evitar que arrasemos el planeta y, con ello, nuestra propia supervivencia. Palabras que no se concretarán en hechos, palabras que no cambiarán la situación, palabras, como gritan cada día en las calles de Glasgow, la cumbre del bla, 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 una vez más. Y es alarmante, preocupante ver cómo los grandes estados del mundo, junto a las grandes corporaciones, han decidido y asumido que cargarse el planeta es asumible, que las consecuencias para la humanidad son asumibles. Los episodios climáticos extremos, el agotamiento de materias primas, el caos energético, el desabastecimiento, las pandemias, las sequías, la calidad del aire, la destrucción de ecosistemas y especies, todo esto, el colapso climático, social y económico parece ser asumible. Quizá porque creen que el mundo se dividirá entre quienes sí puedan sobrevivir y quienes no, y ellos siempre serán de los primeros. Y el problema, el gran problema, es que el propio sistema, el neoliberalismo que impera en el mundo, no puede sobrevivir si no es a costa del planeta y de las personas. Es así de simple. Porque un sistema que requiere, para subsistir, de la destrucción de la tierra que habitamos y la negación de los derechos de las personas que lo habitan es un sistema fallido. Fallido, señorías. Y hasta que no comprendamos esto, hasta que no seamos conscientes de que este sistema nos lleva al colapso y la ruina, no cambiaremos nada, absolutamente nada. Por eso nos gustaría saber, señor Sánchez, usted que preside un Gobierno que se define progresista, que dice estar decidido a enfrentar la emergencia climática, qué es lo que va a hacer, qué acciones concretas va a tomar, cómo piensa transitar hacia este nuevo sistema que sea respetuoso con las personas y el planeta y asegure la subsistencia de ambas. Queremos saber cuán ambicioso será en sus decisiones, porque esa recuperación justa de la que usted ha hablado nunca será palanca de cambio y mucho menos justa si se limita a volver a lo que ya teníamos antes. Si se limita a mantener la desigualdad, a seguir concentrando la riqueza, a seguir destrozando el planeta. No es esa la recuperación que esperamos, ni siquiera es la que nos podamos permitir. Y hay una oportunidad que no se debería desaprovechar en este momento. Hay que dejar de pensar en cómo crecer y crecer en cómo producir y producir para consumir más y más y empezar a pensar en cómo vivir bien, todos y todas. Ese es el reto. Ha hablado usted de la pandemia y es cierto, ha sido terrible, ha causado mucho dolor y sufrimiento, pero también nos ha enseñado mucho. Nos ha recordado la importancia de lo común y lo colectivo frente a lo individual, la importancia de la solidaridad frente al egoísmo
El valor de lo público frente a lo privado, valores que este sistema se afana en destruir y que debemos recuperar. Pero parece que lo estamos olvidando y estamos de nuevo en otro intento, el enésimo, de resucitar un sistema económico que solo nos llevará a la ruina. Y uno de los mejores ejemplos de este intento lo vemos en los fondos europeos. Se ha referido usted a ellos como algo parecido a una histórica inversión, y es cierto que lo es una histórica inversión de dinero para reconstruir, exacto, no para transformar. Pues hay una gran diferencia entre ambas. Una gran diferencia entre los millones y millones que acabarán en manos de grandes empresas y corporaciones, en manos de las energéticas, esas que contaminan sin control y chantajean gobiernos, esos millones en manos de las empresas del IBEX, que ejercen su poder contra los trabajadores y los gobiernos para plegarse a sus exigencias y así engordar sus cuentas de resultados. Grandes empresas, todas ellas, que han pedido miles de millones mientras acumulan ganancias millonarias. No les basta con haber estado enriqueciéndose también en plena pandemia, mientras la mayoría se empobrecía. No les basta, no han perdido nada, pero todavía quieren más. Por ello, muchos nos tememos que si la recuperación justa a la que usted ha aludido, si depende de ellas, no habrá recuperación para la gente, ni mucho menos será justa. Por eso le pedimos que los fondos europeos sean destinados a transformar la economía, que apuesten por la inversión pública, comenzando por lo local, que impulsen los sectores productivos sociales, que impulsen los sectores productivos cooperativos frente a las grandes corporaciones, que transforme la economía y las empresas hacia la digitalización y la sostenibilidad ambiental, pero poniendo el énfasis en las pequeñas y medianas empresas, que son las que sustentan el tejido productivo tanto de Euskal Herria como en el conjunto del Estado. En definitiva, que los fondos europeos sirvan realmente para cambiar el modelo actual y transitar hacia uno más justo, sostenible e igualitario. Bien, decía que debemos transitar hacia algo nuevo, no volver a lo anterior. Ha hablado usted de la vacunación y, tristemente, la vacunación es otro de los ejemplos que nos demuestra que a nivel global no existe tal apuesta de cambio. Hoy, en este Estado, la población vacunada alcanza el 80%, más del 80%. Es un éxito, así se debe de reconocer. Un éxito colectivo, sí, conseguido gracias, sobre todo, al gran trabajo de la sanidad pública y sus trabajadoras y trabajadores. Y gracias a ello hoy tenemos una situación menos mala, diría yo. No sé si buena, pero sí menos mala. Y sí, ciertamente envidiable en el mundo, porque hemos recuperado la interacción social, las relaciones, la movilidad, el ocio, el contacto después de tanto tiempo. Y todo ello, claro está, no hubiera sido posible sin las vacunas. Pues bien, estas mismas vacunas que están salvando miles y miles de vidas aún no han llegado prácticamente a la mitad del mundo. Otra vez el egoísmo, otro ejemplo más del sistema cruel e injusto que divide el mundo entre ricos y pobres. Miren, medio mundo, el empobrecido, sigue esperando una dosis de la vacuna, mientras en Europa o en Norteamérica, aquí mismo, ya estamos poniendo terceras dosis. Según la Organización Mundial de la Salud, los Estados ricos tenemos por lo menos 1.200 millones de vacunas guardadas en las neveras, 1.200 millones de vacunas sin usar, cuando no las desperdiciadas. En los Estados ricos ya se han puesto más terceras dosis que primeras en los países empobrecidos, y África no llega al 7% de su población vacunada. Son datos que deberían hacernos recapacitar como sociedad y a los gobiernos europeos avergonzarse de esta situación. Hasta que no estemos todos vacunados, usted lo ha dicho, todos vacunados y a salvo, nadie lo estará, y es así. Pero esto, que lo hemos repetido miles de veces, parece que al final no es más que un eslogan. Ha dicho, señor Sánchez, que su Gobierno donará 50 millones de vacunas. Sí, pero es que esto no es suficiente. Y quiero recordarle en este momento que hace ya 6 meses, a propuesta de Euskal Herria Bildu y con el respaldo del Congreso y el Senado, usted se comprometió a trabajar por la liberalización de las patentes de las vacunas ante la Unión Europea y ante la Organización Mundial del Comercio. Se comprometió a hacer
algo más que donar el excedente. Y no hemos vuelto a tener noticia alguna de ello, señor Sánchez. Por eso nos gustaría saber si ha habido o habrá algún avance en este sentido, porque el tiempo corre. Las farmacéuticas no parecen estar dispuestas a renunciar a sus patentes de forma voluntaria y mientras esta injusta situación con la vacunación sigue generando miles de fallecidos en el mundo. Hay que hacer más. Lo he dicho antes y lo repito, hay mucho que cambiar. Somos conscientes de que los cambios de raíz, los cambios de verdad llevan tiempo, necesitan de muchos pequeños pasos para hacerlos realidad. Lo sabemos perfectamente, pero también se necesitan nuevos pilares para que se puedan dar esos cambios. Las próximas semanas aquí tendremos ocasión de debatir y decidir qué hacer con algunas de las cuestiones centrales para ese cambio de rumbo que nosotras le pedimos y que la ciudadanía espera. En las próximas semanas deberemos decidir sobre el futuro de las pensiones, sobre los derechos laborales, sobre la protección social de los más vulnerables, sobre un nuevo modelo fiscal o sobre derechos básicos como la de vivienda. La reforma de las pensiones, la reforma laboral, la fiscal, el ingreso mínimo vital o la ley de vivienda son pilares para recuperar las condiciones de vida dignas que durante décadas los sucesivos gobiernos se han encargado de destruir. Son pilares de la agenda progresista que usted dijo que se aplicaría. Y sí, claro que ha habido avances y usted los ha enumerado, pero hay cosas que no se pueden vender como éxito. Porque subir el salario mínimo 15 euros mientras todo lo demás se encarece sin parar no puede ser definido como un gran logro. Y tampoco cuando la juventud, la generación mejor preparada, ha acabado por ser la peor retribuida y con un índice de paro superior al 30%, la mayor de toda Europa. Esto no puede ser valorado como un éxito, ni mucho menos, sino más bien como un rotundo fracaso al que hay que ponerle solución. Y por eso quiero ser clara. Queremos que se derogue, sí, la reforma laboral del PP y se recuperen los derechos laborales de las trabajadoras, de los trabajadores. Queremos que la reforma del sistema de seguridad social asegure la dignidad y suficiencia de las pensiones, sin recortes, claro está. Queremos que la vivienda sea un derecho subjetivo, regulando los desahucios, regulando los alquileres, y prohibiendo los desahucios para ello. Queremos que la fiscalidad sea más justa y que por fin haga que las grandes empresas y los ricos paguen lo que deben. Queremos todo esto, sí, pero no lo exigimos a cambio de votar unos presupuestos, porque todo esto va mucho más allá, porque hablamos de derechos y condiciones básicas para una vida digna. Lo que queremos es que las leyes que debatiremos y votaremos las próximas semanas tengan un claro componente de izquierdas que recupere y ensanche derechos para la mayoría social y trabajadora vasca y del resto del Estado y de las naciones que la componen. Y lo que queremos, porque es lo que la gente espera de este Gobierno, lo queremos por eso, la gente espera, nosotras también esperamos, que cumplan con los compromisos que este Gobierno y las fuerzas que lo componen tomaron frente a la ciudadanía y frente a la mayoría de izquierdas y progresista de esta Cámara. Y, sinceramente, espero que sea así, esperamos que ustedes cumplan, porque de ello depende también que la derecha no vuelva a gobernar. Y, señor Sánchez, esto no se lo digo como un ataque, como una advertencia extraña, créame, sino es únicamente una simple advertencia de tomar medidas a la realidad y una advertencia de que cometer errores como no derogar la reforma laboral y no recuperar todos los derechos arrebatados a los trabajadores puede llevarle a que la ciudadanía le dé la espalda. Si no cumple con su palabra en algo tan importante para la vida y el bienestar de las clases populares y trabajadoras, estará poniendo la alfombra roja a la derecha. Estamos dispuestas, Euskal Herria Bildu está dispuesta, creo que lo hemos demostrado, a mantener la mayoría progresista de este Congreso para avanzar en más decisiones, en más cambios sociales, económicos y laborales en beneficio de la mayoría social. Lo estamos dispuestas a ello. Pero para ello, ustedes también deben comprometerse con todo esto y deben cumplir con aquello que prometieron que harían. Es así de simple y, al parecer, así de difícil. Voy a terminar y quiero terminar trasladándole de nuevo la voluntad de Euskal Herria Bildu de trabajar y empujar para que estas importantes decisiones se tomen en la dirección correcta y también expresarle la voluntad
para alcanzar un buen acuerdo presupuestario que refuerce ese compromiso de mejorar la vida de vascos y vascas y también la vida de las trabajadoras y los trabajadores de este Estado. Si usted y su Gobierno toman las decisiones pensando en la mayoría social y trabajadora, les acompañaremos en este camino, no tenga ninguna duda al respecto. Si no, perderá no solo usted, perderemos todas, perderemos todos, perderá la ciudadanía de este Estado y la ciudadanía de las naciones que componen este Estado. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica.